Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todos a Inflexión Live. Hoy es nuestro programa número 37. Les agradecemos muchísimo la confianza que nos han tenido durante este trayecto de cada miércoles. Bueno, en diferentes programas hemos venido conversando desde diferentes perspectivas las características que tiene la era digital y los cambios que se han venido dando desde la segunda mitad del siglo XX, pero especialmente hemos hecho énfasis en lo que estamos viviendo en los últimos años. El primer paso para aprovechar las oportunidades en el contexto actual es entendiendo y estudiando las causas y posteriormente hacer un análisis de las consecuencias. Aunque los cambios sean muchos en el contexto de la humanidad, las necesidades de las personas no son tan complejas como a veces podemos creer, ¿no? Sobre todo porque hay una enorme oferta de productos y servicios y esto pudiera parecer que la complejidad de las necesidades pues ha ido creciendo, pero siguen siendo igual de sencillas que siempre. Son las necesidades fisiológicas, la seguridad, la afiliación y el reconocimiento social, la autorrealización. Es decir, la complejidad que hay detrás de cada herramienta tecnológica, de cada plataforma digital, debe de ser entendida para resolver las necesidades más simples de la persona. Hoy, como en todos nuestros programas, queremos invitarlos a una reflexión de nuestro presente para trabajar en la construcción de un futuro mejor. Así es, y yo también les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. El tema de hoy es economía de plataformas y ecosistemas digitales. Y como en todos los programas, traemos a la persona indicada para hablar de este tema y les quiero hablar de un amigo y experto, Rafael Ramírez de Alba. Él es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana, tiene un MBA con especialidad en finanzas en Columbia Business School en Nueva York y actualmente realiza el doctorado en Cass Business School de la Universidad de Londres. Tiene una amplia experiencia en el sector privado, ha trabajado en puestos directivos en el sector financiero e inmobiliario y actualmente es profesor del área de entorno económico del IPADE y miembro del Consejo de Administración de esta misma institución. Además, es consultor de diversas empresas en el sector inmobiliario, tecnológico y de salud. Rafael, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Edwin. Roberto, encantado de estar aquí con su público y la verdad es que muchas felicidades por el programa que conducen. Me parece que el esfuerzo que están haciendo es importantísimo porque efectivamente, ¿no? Estamos viviendo una época de cambios súper interesantes con muchas cosas positivas, también evidentemente con muchos retos. Todo cambio de época pues trae sus retos, pero creo que es importante, como bien lo pusiste, Roberto, ¿no? Tratar de entender las causas de lo que está sucediendo para poder tener una visión mucho más amplia y de conjunto y poder entonces prepararnos mejor para esa nueva realidad y aprovechar mejor las oportunidades y mitigar en la medida de lo posible los riesgos que nos presentan, ¿no? Estaba platicando con algún participante de nuestros programas en el IPADE hace poco tiempo y dijo una frase que se me quedó grabada, ¿no? Y que puede sonar un poco a cliché, pero me parece que es muy cierta, ¿no? Él decía que no estamos viviendo una época de cambios, sino que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Y eso es precisamente, pues, un poco de lo que venimos a platicar el día de hoy, cómo dentro de la digitalización, una de las cosas, uno de los fenómenos me parece más interesantes desde el punto de vista de los negocios es cómo permite nuevos modelos de negocios, ¿no? O cómo potencializa nuevos modelos de negocio que al final del día pues acaban resultando o idealmente deben resultar en mayor beneficio para los consumidores, ¿no? Para crear valor para los consumidores y por lo tanto para la sociedad. Justo así, estamos en una época axial, como dices, de cambios y hay unas cosas que entender y por eso decía que eres la persona indicada porque te has dedicado desde hace mucho tiempo a la enseñanza de la transformación digital, los impactos del cambio tecnológico y eres un apasionado de estos temas. Pero para introducir al público un poco me gustaría arrancar desde un punto de partida haciendo una revisión desde dónde venimos y hacia dónde vamos en términos de las revoluciones industriales y para esto me gustaría que nos contaras pues de dónde venimos, de dónde partimos y hacia dónde crees que va esto. Bueno, claro, es una pregunta muy amplia, ¿verdad, Edwin? De esto lo podemos enmarcar probablemente, me parece que nos sirve como punto de referencia
en lo que el Foro Económico Global ha llamado la cuarta transformación industrial, ¿no? Algo que yo comento mucho con mis participantes en las sesiones es que está cambiando la tecnología, claro, pero pues la tecnología siempre ha cambiado. Es decir, no hay nada más humano que la tecnología. La tecnología es hacer cosas, cómo los seres humanos hacemos cosas, creamos herramientas, transformamos el mundo que nos rodea y no nos adaptamos pasivamente a él nada más, ¿no? Sino que lo transformamos, lo cambiamos. Y eso es tecnología. Entonces, al final de cuentas, hemos estado haciendo tecnología desde que una persona empezó a frotar unas piedras y creó fuego. Eso ya era tecnología. Y eso ha ido avanzando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que es distinto ahora? Pues fíjense, transitamos en el siglo, pues yo te diría a partir del siglo XVIII, por ahí, por la primera gran revolución industrial, ¿no? Que fue un cambio, ese también fue un cambio de época impresionante, porque fue la primera vez en la historia de la humanidad en que las condiciones económicas para la gente iban mejorando notablemente con el paso del tiempo de una generación a otra. Es decir, si tú te ubicas, por ejemplo, en la Edad Media o antes, ¿no? En la Edad Antigua, pues hombre, tu nivel de vida, primero hay que entender que era bajísimo, era bajísimo. La expectativa de vida pues era muy, muy corta. Estabas expuesto a enfermedades, a los elementos, etcétera. Decía Hobbes que la vida solía ser bastante fea, corta, desagradable, etcétera, ¿no? Por más imágenes así un poco bucólicas que a veces tenemos, ¿no? De la antigüedad, pues no, la verdad es que la vida era súper difícil. Podríamos decir que en general el mundo era muy pobre, todo el mundo, inclusive el gobernante más importante, pues tenía un nivel de vida mucho menor que el que tenemos actualmente. Y eso fue la historia de la humanidad durante siglos. Y justamente con la primera revolución industrial eso empieza a cambiar y entonces empiezas a observar cómo el nivel de vida medido bajo la medida que ustedes quieran, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, tomando una medida muy común que es el Producto Interno Bruto per cápita que produce una sociedad, que produce un país, si lo dibujas en una gráfica, pues se ve claramente cómo iba plano, 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 plano y alrededor de estos años de la revolución industrial viene un crecimiento, pues que ese sí era exponencial en el nivel de vida de la población. ¿Y eso a qué se debió? Pues se debió fundamentalmente al uso del vapor y al uso de maquinarias para empezar a hacer cosas que antes se hacían de manera manual o que se hacían a través de la fuerza de los mismos animales, ¿no? Entonces fue un cambio tremendo, ¿no? Esa primera revolución industrial con un impacto tremendo en la vida de las personas. En el corto plazo, un poco para algunos grupos negativo, pero en general para la mayoría de la población un impacto sumamente positivo, ¿no? Un crecimiento en el nivel de vida muy importante. Esa fue la primera revolución industrial. Y luego fue pasando el tiempo y, digamos, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, viene lo que podemos llamar como la segunda revolución industrial, que tiene que ver con el empezar a usar la electricidad. Entonces, piensen ustedes cómo cambiaron las cosas en la medida en que se empezó a utilizar la electricidad, no solamente para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para tener luz en tu casa, para tener la posibilidad de refrigerar los alimentos, etcétera, sino también para los procesos industriales, que ya no dependían tanto de la energía generada pues, a través de los elementos, a través del agua, a través del vapor, etcétera, sino a través de la electricidad, con una capacidad de generación de energía mucho más poderosa que lo que se tenía antes, que eso permite además pues, una industrialización muy fuerte, ¿no? Entonces ahí tenemos la segunda revolución industrial. Luego viene lo que llamaríamos la tercera revolución industrial, que tiene que ver con ¿qué? Pues con el uso de computadoras. Todo lo que tiene que ver con los microchips, con el procesamiento de información a través de transistores, a través de circuitos que nos permiten tener acceso a una computadora, como pues, el aparato que estamos utilizando para comunicarnos entre nosotros esta tarde, pues eso también fue una revolución que cambió la manera de hacer las cosas, ¿no? Pues no sé si alguien todavía se acuerde, pero o sea, a veces hasta nos cuesta trabajo decir, ¿qué hacíamos cuando no había computadoras? ¿Qué hacía yo todo el día, no? ¿Qué hacía la gente en su trabajo si no tenía una computadora? ¿No? Estaba sentado en un escritorio y ¿qué más hacíamos, no? Pues bueno, eso pues nos cambió la vida, cambió a la sociedad en muchas maneras. Y ahora estamos, digamos,
evidentemente, cada una de estas revoluciones va construyendo sobre lo que se va creando en las anteriores. No es que parta de cero, sino que es una recombinación de cosas y un crecimiento basado en esos factores que les sirven como plataforma de despegue, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo lo que es esa cuarta transformación industrial, donde a partir de ese poder de cómputo, primero se profundiza, se hace mucho más fuerte y además se hace mucho más extendido en todos los aspectos de la sociedad. ¿Gracias a qué? Pues fundamentalmente gracias a la movilidad que te permiten los teléfonos inteligentes y otro tipo de gadgets a través de los que estás conectado. Entonces ya no es como antes decir, pues bueno, ok, la computadora es una herramienta, ¿no?, de trabajo, también es una herramienta de diversión, de entretenimiento, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con los videojuegos y ese tipo de cosas, pero era como un momento, ¿no? Entonces usabas la computadora y ya se apagaba, terminabas aquello que estabas haciendo, se apagaba la computadora y hacías otras cosas, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que estamos conectados todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? O sea, vivimos conectados a nuestros teléfonos celulares y a otro tipo de aparatos, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones también enormes, ¿no? Porque entonces estamos viendo cómo este cambio tecnológico tan fuerte que estamos viviendo, pues tiene que ver no con cambio en tecnología en términos generales, sino cambios en una tecnología muy particular, que es todo lo que tiene que ver con la información y con la comunicación. Por eso son las famosas TICs, las tecnologías de información y de comunicación, que están revolucionando pues, la manera como vivimos, la manera como nos relacionamos y la manera como trabajamos desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí digamos que es donde nos encontramos. Este fenómeno, pues ya lo habíamos empezado a ver desde hace algunos años, pero claramente con las condiciones que vivimos el año pasado, pues esto se profundizó radicalmente, ¿no? Porque nos vimos de un día a otro forzados a estar todo el mundo metidos en nuestras casas sin poder salir y la única manera de seguir trabajando, de seguirnos comunicando, etcétera, pues fue a través de estos aparatos, ¿no? Entonces, muchas empresas para las cuales todo este tema de la transformación digital se veía como algo todavía un poco lejano, algo como que todavía se lo estaban pensando o que probablemente, aunque estuvieran convencidos de que había que hacerlo, pues les costaba trabajo hacer las inversiones necesarias, porque pues, hay que invertir para transformarse, ¿no? Pues ahora se dieron cuenta que lo tuvieron que hacer, sí o sí, y las empresas que desafortunadamente no lo pudieron hacer, pues ya no están entre nosotros, ¿no? Y muchas empresas siguen todavía batallando para encontrar la mejor manera como aprovechar estas tecnologías, ¿no? Muchas gracias por el recorrido breve. Sin duda, se dice fácil estos años, ¿no? Que tomaron esos cambios, esos puntos de inflexión en lo que ha sido el modelo económico. Y aquí me gustaría pasar justamente a este tema. O sea, este cambio en la cuarta revolución industrial, o sea, ¿cuál es el impacto en el modelo económico que estamos viviendo? Bueno, mira, yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Y como economista, pues lo podemos ver siempre por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, ¿no? Si lo vemos por el lado de la oferta, es decir, por el lado de la producción de bienes y servicios, pues yo creo que el impacto más importante y que por ahí no se menciona mucho, pero que es fundamental, es que tienen la capacidad de ayudarnos a crecer la productividad de las empresas y de los trabajos de los trabajadores de una manera muy importante. Y déjame, Roberto, que haga un pequeño paréntesis o dé un pequeño paso atrás aquí porque me parece que es un tema súper relevante y es que lo que hemos venido platicando de las mejoras en el nivel de vida de la población manifestadas en esa medida que es el PIB per cápita, pues al final del día lo que reflejan son aumentos en productividad. Es decir, una sociedad que tiene recursos escasos, con fines alternativos que los podemos usar para diferentes cosas y con necesidades ilimitadas, pues tiene que hacer el mejor uso posible de esos recursos, ¿no? Y la única manera de ir progresando es creciendo en productividad. Entonces, estas tecnologías que estamos observando, a lo que nos deben de llevar, a lo que deben de llevar a las empresas es que sean mucho más productivas. Y si eso es cierto, se va a dar un fenómeno que en el corto plazo tú puedes pensar que va a ser negativo.
Porque dices, oye, ¿cómo? A ver, si vamos a hacer empresas más productivas, más eficientes, significa, déjame enfocarlo en el trabajo. Van a necesitar menos trabajadores, ¿no? Para producir lo mismo. Y eso pues, puede ser, ¿no? Y hay autores y hay gente que ha escrito libros y revistas y artículos, etcétera, muy preocupados por este tema de que los robots le van a quitar el trabajo a todo el mundo y entonces necesitamos ingreso básico universal para que el Estado sea el que mantenga a la población en base a la producción de unos cuantos, etcétera, ¿no? Se habla del fin del trabajo, etcétera. Me parece que esos son llamados como muy prematuros, ¿no? O sea, al final del día, aunque eso puede suceder a nivel local, a nivel agregado, lo que se hace es que se abren muchas más oportunidades. Y entonces, en ese sentido, si tú observas un aumento en la productividad a nivel país, a nivel sociedad, inclusive te diría a nivel mundo, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es más empleo, pero empleo distinto. Vas a necesitar nuevas capacidades. Vamos a hacer cosas que hasta ahorita pues no podemos hacer o no sabemos cómo hacer o ni siquiera nos imaginamos que podemos hacer. Y además va a aumentar el salario, porque eso es el reflejo de ese aumento de esa productividad, de ese PIB per cápita, pues es que los salarios crecen y la gente tiene más capacidad de adquirir más bienes y servicios, mayores satisfactores para vivir una vida más plena. Entonces, en resumen, va a tener ese impacto, va a ser, ojalá, a las empresas que lo sepan utilizar mucho más productivas y si eso es cierto, entonces vamos a ver mayores oportunidades de empleos y además empleos mejor remunerados y empleos, me parece a mí, mucho más satisfactorios, mucho más creativos, mucho más humanos, que no sea nada más hacer cosas repetitivas, ¿no? Y estar nada más con procesos donde no tengas que meterle nada de creatividad o de imaginación, de tus capacidades más como persona, ¿no? Entonces van a ser, me parecen, mejores trabajos. Ese va a ser el impacto desde el lado de la producción, desde el lado de las empresas. Y desde el lado de los consumidores, pues vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Vamos a tener muchas mayores posibilidades de tener acceso a muchos más bienes y servicios que nos ayuden a tener una vida mejor. Insisto, y creo que es un tema recurrente, ¿no? Al final del día, la tecnología es una herramienta, o las tecnologías son herramientas, es creación de herramientas, y está en nosotros el saberlas utilizar, el utilizar esas herramientas para el bien, el que nos lleven a tener una vida mejor y no una vida peor, ¿no? Entonces, o sea, simplemente hay muchas cosas que no sé, por ejemplo, que como que damos por hecho, ¿no? Y que ya nos parecen de lo más normal, pero que son realmente impresionantes. O sea, la capacidad que tenemos de acceso, olvídate de satisfactores de las cosas como más básicas, ¿no? Pero piensa en el acceso que hay a la cultura, el acceso que hay a la educación, el acceso que hay a la música, ¿no? El acceso que hay a los libros. O sea, yo me ponía a pensar, ahora que decidí empezar a hacer un doctorado, la maravilla que es que cualquier artículo de investigación que me parezca interesante, puedo tener acceso inmediato a él y descargarlo en mi computadora y empezar a estudiarlo de inmediato. Hace algunos años, ¿qué hubiera necesitado hacer? Pues hubiera necesitado ir a una biblioteca y ahí pues llevarme tiempo en ir a investigar, conseguir el libro, pues ver si no era esa revista la que me interesaba, pues dónde está la otra, a ver, esto hace referencia a este otro artículo, pues levántate, ve y búscalo, ¿no? Entonces el proceso era mucho más lento y mucho menos satisfactorio. Ahora puedo hacer estas cosas pues de manera inmediata y eso llévalo a muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Lo que nos sucedió el año pasado, que nos tuvimos que encerrar. Pues bueno, si no hubiera sido, imagínense que nos hubiéramos tenido que encerrar y no tuviéramos todas estas herramientas con las que contamos actualmente. O sea, si de por sí se paralizó la economía, pues se hubiera paralizado de una manera todavía mucho peor, muchísimo peor, ¿no? Las personas que tienen acceso a las herramientas tecnológicas, pues han podido más o menos seguir trabajando, han podido tener acceso, pues, hombre, si estás muy preocupado y no quieres salir de tu casa, pues te pueden traer el súper o puedes traer, te pueden traer comida, etcétera, ¿no? El desarrollo mismo de las vacunas, pensémoslo, ¿no? O sea, cuánta comunicación entre científicos se necesita para hacer esos desarrollos de la manera tan rápida como se hizo. Es una cosa impresionante. Eso no se hubiera podido hacer si no contáramos con todas estas herramientas digitales, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista de las personas, pues esto nos debe llevar, como les digo, a tener, pues eso, un mucho mejor nivel de vida si la sabemos utilizar bien, ¿no? Tienes mute.
Perdón. Una frase que dijiste, Rafael, al principio, que es la tecnología es evidentemente humana. Creo que esa es la perspectiva que debemos de tener ahorita para abordar la tecnología y entenderla. Y en el marco de la cuarta revolución industrial que acabas de explicar, nos encontramos en una época en donde impera el ecosistema y los ecosistemas digitales, las plataformas, las llamadas plataformas. Muchas personas podrían pensar que es una página web, que es un sitio en internet, pero hay mucho más atrás. Hay un modelo, hay una lógica económica que debemos de entender. Gracias, Edwin. Súper buena pregunta, porque efectivamente, ¿no? O sea, tener una página de internet, pues es lo mínimo indispensable, ¿no? O sea, es así como, pues, ya estaba platicando con una participante de nuestros programas de la maestría que tiene que hacer un trabajo de investigación que yo le estaba asesorando, y un poquito su propuesta era escribir un caso acerca de un retailer que estaba pensando entrar al tema del e-commerce. Y entonces yo le dije, oye, pues está muy bien lo que escribiste, describes la compañía, etcétera, y cómo pues ahora se tiene que transformar y tiene que tener capacidades de e-commerce. Pero pues ese trabajo se queda muy corto, porque pues si eso me lo hubieras dicho hace 5 años, pues sí, a lo mejor hubiera sido un tema así revolucionario, ¿no? Es decir, crear una gran discusión, ¿le entramos, no le entramos, cómo le entramos, qué hacemos? Ahorita, o sea, yo llevo un caso a discutir con mis alumnos del IPADE, a decir, es que las empresas tienen que hacer e-commerce, me van a decir, pues sí, ¿no? O sea, y para eso te pago una colegiatura para que me vengas a decir eso. Pues no, ¿verdad? Es decir, el tema de los ecosistemas y plataformas es fascinante porque al final del día a lo que se refieren es a un nuevo modelo de negocios. Un nuevo modelo de negocios en este sentido. O sea, si tú piensas en la producción de bienes y servicios, históricamente había sido un proceso muy lineal, ha sido como una tubería, ¿no? Es decir, tú como empresario, ¿qué es lo que haces? Detectas ciertas necesidades de los consumidores y dices, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues necesito unos proveedores de esos recursos, ¿no? De tierra, trabajo, capital, etcétera. Los voy a juntar, los voy a transformar y voy a hacer ese bien o servicio que le voy a vender a un consumidor. Y entonces, pues vas desde los recursos hasta el consumidor final, ¿no? Y una empresa que es la que organiza todo ese proceso y así produces pues, desde tenis hasta bolillos, ¿no? Cualquier cosa que se te pueda ocurrir. En cambio ahora, gracias a la digitalización, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es mucha mayor cooperación entre diferentes empresas que hacen diferentes cosas y que podemos coordinar de una mucho mejor manera para crear un valor mucho más grande para nuestros consumidores, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Hay en Inglaterra una empresa que se llama Babylon, que se dedica a temas de salud. Y entonces, ¿qué es lo que es? Pues es la típica aplicación o también a través de la página de internet que te permite conectar pacientes con médicos, ¿no? Entonces, esa es como la primera capa de esa plataforma. Ahí empezamos a ver un ecosistema. ¿Por qué? Porque no es que la empresa decida, yo voy a contratar a mis doctores para dar el servicio, sino que lo que hace es el estilo Uber, ¿no? Hay pacientes con necesidades, se pueden conectar a través de un dispositivo. ¿Con quién? Con una serie de médicos que son proveedores independientes que le van a dar una consulta a esos pacientes. Y yo estoy ahí en medio y a lo mejor cobro una comisión por hacer la conexión, ¿no? Entonces es como la primera capa. Entonces ahí de entrada, ¿qué es lo que tienes? Pues puedes hacer telesalud, puedes hacer consultas con médicos a distancia, no tienes que ir al consultorio. En principio, aunque hay ciertas barreras regulatorias, pues tú podrías, en teoría, consultar a cualquier médico en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque ya esas barreras físicas pues, ya se rompen. Ya no es, pues es que a los únicos doctores a los que tengo acceso, pues son a los que están en mi ciudad. O si me aviento, pues tengo que viajar y ir a ver un doctor a otra ciudad, ¿no? Ahora, pues si quisiera, podría consultar con un doctor en Japón o un doctor en Estados Unidos o donde fuera, ¿no? Entonces ahí amplías la oferta, digamos, disponible para los consumidores. Pero luego eso lo vas sofisticando. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues le metes una capa donde dices, mira, antes de ver a un doctor, a lo mejor lo que voy a hacer es a través de inteligencia artificial,
yo he visto tantos casos, ¿no? Que puedo entrenar un algoritmo que me ayude a reconocer los síntomas y que haga una primera aproximación de un diagnóstico, ¿no? Que por lo menos como está al estado actual de la tecnología, y yo creo que de los años todavía esto durará un poco, será un primer diagnóstico, ¿no? Que luego tendrá que ser corroborado, etcétera, por un especialista, ya por un médico. Pero de entrada, pues ya tienes ahí como una primera cosa que dices, mira, pues a lo mejor no necesitas ver a un doctor, a lo mejor lo que tienes, pues te cayó mal la comida y entonces, pues te recomiendo que te tomes tal y tal medicina, lo que sea, ¿no? O que hagas tal tratamiento. Si necesitas algo más complejo, pues entonces sí ya tengo manera también de dirigirte, porque claro, ese es otro tema. Habiendo tanta posibilidad de oferta de médicos, pues ya cuál veo, ¿no? O sea, ¿por dónde me voy? Ya, pues mira, yo a través de mi sistema, yo te voy a ir guiando, dime qué es los síntomas que tienes, qué es cómo te sientes. Ah, mira, pues a lo mejor lo que tienes que ver es un especialista de este o de este ramo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya otra capa de un servicio pues mucho más valioso para el cliente, ¿no? Pero luego resulta que el médico te manda una medicina. Pues bueno, con esa plataforma, la plataforma no solo conecta médicos con pacientes, también conecta farmacias con los pacientes. Entonces los doctores te mandan la receta a través de la misma aplicación, la mandan a la farmacia y entonces tú ya automáticamente sabes que va a estar lista tu medicina, ¿no? En tal farmacia y que inclusive pues, te la pueden enviar a tu domicilio, ¿no? Sobre todo ahora con todo lo que hemos estado viviendo. Entonces ya tienes otra capa donde tienes además las medicinas. Pero luego resulta que mucha gente, pues también lo que paga no lo paga esa persona, sino que lo paga un seguro. Entonces suben a esa plataforma a las compañías de seguros para que entonces tú ya puedas conectarlo eso directamente con tu proveedor de seguros y entonces se puede hacer ese pago directamente al proveedor, a la farmacia o al médico, lo que sea, sin que tú tengas que desembolsar nada. Y todas estas cosas de las que estamos platicando a través de una sola aplicación. No te tienes que estar cambiando de aplicaciones, yendo a diferentes páginas, haciendo diferentes cosas. Todo está englobado en una sola aplicación. Entonces, eso es un ecosistema digital, un ecosistema de creación de valor para el cliente a través de una serie de proveedores externos que se orquestan dentro de ese ecosistema porque tienen que estar coordinados. No es que cada quien está haciendo lo suyo por su lado, sino que todos de alguna manera están siendo coordinados por esta empresa que es la gestora del ecosistema. Y al final del día, pues la promesa de valor para el cliente es mucho más grande que pues como era tradicional. Yo voy al doctor, me da mi receta, me tengo que ir a la farmacia, luego tengo que llenar una forma y mandar desembolsar y luego mandarle al seguro y que el seguro me pague o no me pague, etcétera, etcétera. Sino que todo ya lo tienes ahí en una aplicación, ¿no? Entonces, esta es la maravilla de lo que se puede hacer a través de la digitalización. ¿Y cómo funciona esto? Pues un factor súper importante, sin meternos a detalles demasiado técnicos, es una cosa que se llaman las APIs, que son Application Programming Interface, ¿no? Que son pequeños programas de software que hacen la interfaz, que hacen esa conexión entre los diferentes proveedores. Entonces, gracias a eso, los sistemas del médico, los sistemas de la aseguradora, los sistemas de la farmacia, etcétera, están de alguna manera conectados y se hablan entre sí a través de estas aplicaciones, a través de estos paquetes de software que permiten esa interacción y esa comunicación en una plataforma, ¿no? Sin duda es un cambio abismal, ¿no? O sea, en esta parte lineal de que puede ser una página de internet, a hablar ya de un ecosistema. Uh-huh. Y bueno, en esta nueva reconfiguración, porque es reconfigurar realmente un modelo de negocio, aquí también se reconfigura pues las responsabilidades y que asume cada uno de los actores, ¿no? Ahorita, Uh-huh. este ejemplo que nos ponías, hablabas de varios actores, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos privados, pero también aquí juega una parte el gobierno, el sector público, la regulación para proteger al usuario final, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, ¿cuáles son los requisitos que debieran de cumplir una plataforma, ¿no? Para que sean considerarlas buenas, ¿no? O sea, o que sea una plataforma que tenga un beneficio hacia las personas. Pues mira, yo creo, Roberto, que ese es uno de esos temas que tú mencionabas, pues que no han cambiado. O sea, al final de cuentas, en una economía relativamente libre,
donde la gente pueda decidir qué hacer, con quién hacerlo, a qué dedicarse, en qué relaciones entrar, etcétera, pues lo que te genera va a ser ideas que se reflejan en una actividad empresarial, en una actividad emprendedora, que lo que hacen es pues nuevas maneras de tratar de satisfacer cada vez mejor las necesidades de los consumidores. Entonces, ¿quién va a ser el árbitro de qué es bueno o qué es malo? Pues el mercado te lo dirá, los consumidores te lo dirán, y si como plataforma gestionas bien las cosas, pues la gente utilizará tu plataforma, si no, se irá a otra plataforma, ¿no? Y entonces pues no tendrás futuro. O sea, yo al final de cuentas soy bastante escéptico del tema regulatorio. Me parece a mí que vivimos en el mundo en general, pero especialmente en México, con esta idea falsa de que casi las empresas y los mercados lo que tratan de hacer es transarse a los consumidores y que pues necesitamos al gobierno para que evite eso, ¿no? Cuando realmente las regulaciones en la mayor parte de los casos lo que son barreras de entrada precisamente para que puedan haber mejores proveedores de bienes y servicios que digan, oye, pues el otro lo está haciendo mal o no lo está haciendo tan bien, yo lo puedo hacer mejor, a ver, vente conmigo, yo te ofrezco un mejor servicio, ¿no? Entonces, entendiendo que, hombre, sí, en ciertos temas muy específicos, ¿no? Donde claramente puede haber un daño a la salud, etcétera, pues tendrá que haber una cierta regulación, pero yo creo que mientras menos, mejor. Claramente tiene que haber un sistema de justicia donde, al final de cuentas, si tú entras en un compromiso con una empresa y la empresa no cumple y tú le pagaste, ¿no? Pues que tenga recurso a decir, pues te puedo demandar o puedo hacer algo a través del sistema de justicia. O dices, oye, pues me estás fallando en algo que tú te comprometiste, etcétera. Pues ese es el sistema de justicia tradicional que debería de funcionar, ¿no? Eso sería importantísimo. Entonces, más que enfocarme en la regulación, yo en lo que me enfocaría es en la parte empresarial. Y en la parte empresarial, los ecosistemas, ¿de qué dependen? O sea, los ecosistemas, primero hay que entender que no surgen espontáneamente. O sea, no podemos entender un ecosistema como el bosque, ¿no? Donde pues, la palabra ecosistema tradicional, ¿no? Pues, están las ardillitas y están las plantas y no sé qué, y la luz del sol, y pues todo pues, es la naturaleza y entonces interactúan entre ellos, ¿no? Aquí estamos hablando de un esfuerzo consciente de un actor, de una empresa, un empresario, que dice, yo voy a formar un ecosistema y voy a atraer a lo que se le llama complementos a ese ecosistema para que juntos creemos valor para los consumidores. Entonces, ahí de entrada, pues ya tienes el primer reto, porque, o sea, esto lo decimos muy fácil y suena muy bonito, pero es muy difícil. Mucha gente intenta hacer plataformas, intenta hacer ecosistemas y no le salen, porque los esfuerzos de coordinación de todos estos diferentes actores, de alineación de incentivos de todos para que al final del día las cosas funcionen y de ser capaz de compartir el valor que se está creando en la medida que lo captures, ¿no? De compartirlo con todos los generadores de valor del ecosistema, pues esos son factores que son fundamentales para que esto pueda funcionar. Déjame, les doy un ejemplo. De una manera muy básica, pues por ejemplo, Uber pues es un ecosistema. Es un ecosistema donde hay pasajeros y hay choferes, ¿no? Y entonces a Uber le ha costado mucho trabajo. O sea, de entrada sabemos que Uber, por lo menos en ese negocio, luego está el tema de Uber Eats y otras cosas que están haciendo, ¿no? Pero pues, no ha sido rentable. El modelo de negocios no ha sido rentable. O sea, Uber históricamente ha perdido dinero, muchísimo dinero. Y luego Uber pues se enfrenta con el tema de decir, oye, pues yo a los choferes no les puedo decir, estas son las reglas del juego, este es el marco, ¿no? Pero pues no son mis empleados, no puedo estar ahí detrás de ellos. Entonces, ¿cómo le hago para que estén incentivados a dar un buen servicio? Pues entonces pongo a lo mejor un sistema de reviews para que los mismos consumidores sean los que están diciendo, pues no me trató bien, no me trató bien, el coche estaba limpio, estaba sucio, lo que sea, etcétera. Tiene un sistema de reviews también a los clientes, porque fíjate, para las plataformas, esos complementos también son sus clientes. Para Uber, sus clientes son tanto los pasajeros como los choferes. Entonces tiene que hacer las cosas para que ambos se sientan cómodos interactuando en esa plataforma. Tiene que ser una plataforma segura,
Por eso Uber le mete tanta cabeza a decir, quiero que mi plataforma sea segura, qué features le tengo que poner, que puedas compartir tu viaje, tengo tus datos de tarjeta de crédito, que no se pierdan, los tengo que cuidar para que puedas pagar con tu tarjeta de crédito, no necesitas traer efectivo. Si los choferes dan un mal servicio y los califican mal, pues eventualmente les puedo decir, pues soy tuya, no vas a trabajar conmigo. En el caso de Airbnb, que es muy parecido, fíjense cómo cuando empieza Airbnb, bajo ese concepto casi de anuncio clasificado, pues yo los pongo en contacto, ¿no? Y entonces la gente se empezaba a quejar porque, claro, tú ponías tu casa o tu departamento, lo que fuera, y se armaban unas fiestas, te destruían el departamento y tal, y Airbnb decía, pues yo no sé, pues reclámale al fulanito que te contó. Rapidísimo Airbnb se dio cuenta y dijo, no, esto no lo puedo hacer así, porque entonces ya nadie va a querer usar mis servicios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a meter a lo mejor un seguro, voy a poner unas ciertas reglas, voy a hacer una serie de cosas de gobernanza de ese ecosistema para generar confianza en el mismo. Y luego está todo el tema de cómo reparto ese valor. Regresando al ejemplo de Uber, de cada peso que se gasta alguien en un viaje, pues ese peso se tiene que repartir entre el chofer y Uber, porque Uber también es una compañía que en teoría quiere ganar dinero. Entonces, si Uber de repente un día enloqueciera y dijera, pues yo ya tengo un gran ecosistema y tengo a todos los choferes y sin mí no son nada, pues ¿saben qué? De cada peso les voy a dar 5 centavos y yo me voy a quedar con 95 centavos. Pues al día siguiente todos los choferes se salen del sistema y se le acabó su ecosistema, ¿no? Entonces tiene que ser muy inteligente Uber para decir, o sea, cómo vamos compartiendo esas ganancias, ¿no? Para que ustedes estén contentos, yo esté contento y todos ganemos. Y pues cualquiera, si algún día invitan a alguien de Uber a que les platique, pues ese esfuerzo no es nada fácil, ¿eh? El llegar a ese equilibrio, a ese punto correcto, donde la gente esté contenta y esté respondiendo, etcétera, y esté dando un valor, es bien complejo, bien complejo, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los enormes retos que tiene el gestionar una plataforma, el gestionar un ecosistema, ¿no? Sí, y haciendo un poco de perspectiva, también como aportando un poco de utilidad a las personas que nos están escuchando, ya entendimos Ajá. mucho qué es una plataforma y qué es un ecosistema, ¿no? Tiene sus complejidades técnicas, sus complejidades como de gobernanza, ¿no? De dar confianza, de hacer que las transacciones pasen, ¿no? Ajá. Pero haciendo un poco de perspectiva, ¿hacia dónde va esta evolución o hacia dónde crees que va esta evolución? Y algo más importante, ¿qué recomendación les das a las empresas que quieren primero, o sea, aprovechar esta ola de subirse a una plataforma, a un ecosistema, ¿no? Ajá. Más allá de que pues encarguen su API al área de sistemas y empiecen a digitalizar su proceso, Sí. ¿qué más tienen que entender? Porque ya, con el ejemplo de Uber que pusiste, pues ya dejaste ver que no la ha tenido nada fácil, a pesar de que todo el mundo piensa que es un modelo multimillonario, ¿no? ¿Qué más tienen que entender o hacia dónde crees que va esto? Pues mira, o sea, ¿hacia dónde va? Va hacia que yo creo que la mayor parte de los bienes y servicios que en el futuro vamos a recibir como consumidores nos los va a dar una plataforma o un ecosistema, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer todo y pues yo voy a tener a mis clientes y no voy a cambiar, lo voy a hacer como siempre, pues me parece que van a ser muy poquitas las empresas que van a poder hacer eso, ¿no? Ahora, en esto lo vemos, aquí dimos algunos ejemplos, en transporte, en hotelería, el tema de aplicaciones, simplemente si tú ves tu teléfono, ya sea Android o sea un iPhone, pues es un ecosistema de desarrolladores que son terceros, que están ahí participando, etcétera. El ejemplo que dimos de Babylon, etcétera, ¿no? Los bancos, los mismos bancos están haciendo esfuerzos por convertirse, muchos de ellos, en plataformas donde te puedan ofrecer servicios que inclusive no son de ellos, que son a lo mejor fondos de inversión que son de otro banco o lo que sea, o además estar conectados con sistemas de pago, estar conectados pues a lo mejor con proveedores de otros servicios, etcétera, para que todo el proceso sea transparente y sin costuras para ti, ¿no? Para ti como cliente. Entonces, el mismo McKinsey, la consultora esta McKinsey muy importante de estrategia, pues ellos lo que están viendo es que la mayoría de los bienes y servicios se van a proveer en el futuro a través de ecosistemas, no solamente
en business, lo que se conoce como business to consumer, en productos de consumo, sino también en business to business, ¿no? También en servicios para otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Pues, hombre, si detectas una oportunidad interesante donde tú ya tienes un mercado grande de clientes, que tu producto o servicio es valioso y que lo estás haciendo bien, ¿no? Con ellos, pues el primer paso es empezar a preguntarte, oye, ¿cómo le puedo hacer para complementar y crear todavía más valor para mis clientes en esta asociación con terceros, ¿no? Y eso involucra un cambio cultural y de liderazgo muy importante en la compañía, porque es de alguna manera poner a competir a tus equipos internos también con proveedores externos, ¿no? Y eso no es nada fácil. Un ejemplo que me gusta mucho es el de una compañía que se llama Intuit, que probablemente pocos de las personas que nos están viendo habrán oído hablar de ellos, pero ellos lo que hacen son productos de software de contabilidad y de impuestos, ¿no? Su producto más famoso se llama QuickBooks. Muchas gentes que hacen sus impuestos lo utilizan, especialmente enfocado en empresas pequeñas y en empresas medianas, ¿no? Pues bueno, esta empresa siempre se caracterizó por un gran servicio al cliente. O sea, de verdad su enfoque en el cliente siempre ha sido espectacular. Era muy exitosa, tradicionalmente ha sido muy exitosa. Es una compañía que cotiza en la bolsa, que su acción se cotiza muy bien, que es muy rentable, que genera muy buenos números, muy buena utilidad. En un momento dado, el CEO, el director general, dijo, es que si nos quedamos nosotros y nosotros queremos desarrollar todo, porque claro, tiene muchas ideas de desarrollar nuevos productos, nuevas funcionalidades para sus clientes, etcétera. Si lo quiero hacer yo todo internamente, me voy a quedar atrás, porque la mayoría de de las personas más inteligentes no trabajan para mí. Muchos sí, pero muchos están allá afuera. Entonces, ¿cómo le hago para desarrollar ecosistemas y apalancar estos ecosistemas y estas plataformas? Entonces, llevó a cabo toda una transformación de su negocio, en el que hizo varias cosas, pero entre ellas fue, a ver, a la persona que está usando mi software para llevar sus libros, su contabilidad, pues le puedo ofrecer muchos otros servicios como pagos, impuestos, análisis de inteligencia artificial de sus transacciones, lo que sea, etcétera. Y entonces abrieron a través de APIs a terceros, a desarrolladores terceros, para que dentro de su producto pudieran ofrecer esas nuevas funcionalidades a los clientes. Y eso involucró, pues, entre otras cosas, pues, desarrollar estos APIs, desarrollar los kits de desarrollo de software para estos terceros, el considerarlos no como proveedores, sino como otro tipo de clientes, ahora sí que apapacharlos, ¿no? Crear toda una comunidad de desarrolladores, hacer estos eventos masivos y te los llevas una vez al año a algún lugar, ¿no? Y les compartes también, tienes que ver cómo vas a monetizar y cómo les vas a ayudar a ellos a monetizar esas inversiones que están haciendo, etcétera. Entonces fue todo un journey muy interesante el que ha hecho esta compañía y me parece que lo ha hecho muy bien y ha sido muy exitosa en ese sentido. Ahora, ¿de dónde parte todo? Todo parte de dos factores. El primero es, y que están muy relacionados, evidentemente, el primero es, yo ya tengo muchos clientes que usan mi producto y que les gusta mi producto. Ya no tengo el famoso problema del huevo y la gallina. Porque, pues claro, imagínate Uber cuando arrancó, pues, ¿tú quién eres? No, pues yo soy Uber. Baja mi aplicación como pasajero. Ok, ¿cuántos taxis tienes? No, pues ninguno, pero se va a poner bien, no te preocupes. Gracias, ¿no? Y voy con los choferes y les digo, oye, pues súbete aquí para que des tus servicios. Está padre, ¿cuántos clientes tienes? Pues todavía ninguno, pero los voy a tener, tú no te preocupes, ¿no? Entonces, dar ese salto para crear esa plataforma de la nada es bien difícil. Uber lo ha logrado, Airbnb lo ha logrado por una serie de factores, etcétera, pero Intuit lo logra porque ellos ya tienen a los clientes. Entonces, ya tienen uno de esos dos lados de la plataforma. Ya tienen el lado de los clientes, ahora lo que hacen es subir el lado de los proveedores adicionales, de los complementos. Si no lo tienes, tienes que tener una estrategia para generar. ¿Cómo le voy a hacer para dar ese salto? Para generar esos que se conocen como efectos de red, ¿no? En términos económicos, que atraigan a proveedores y atraigan a clientes, ¿no? No muchas empresas lo pueden hacer. Entonces, la otra pregunta que cabría hacerse para la gran mayoría de las empresas es decir, mira, yo mi interés no es ser esa plataforma, yo no voy a ser el que va a estar en el centro de esto, pero tengo que ver qué hay allá afuera y a qué plataforma me puedo subir.
para participar en esa creación de valor. Y entonces eso significa desarrollar capacidades internas para ver cómo está cambiando la tecnología allá afuera en tu negocio, tecnología que pueda afectarte directamente, ¿no? Y aquí, pues, cada industria es distinta y en cada una se van dando factores diversos, ¿no? Pero qué importante es para una compañía ver hacia afuera, no nada más ver hacia adentro, que sus procesos estén bien, etcétera, ¿no? Sino ver, oye, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué tecnologías? ¿Cómo está cambiando la tecnología? ¿Cómo está cambiando mi mercado? ¿Cómo están entrando nuevos jugadores? ¿Qué están ofreciendo? ¿Cómo me puedo asociar con esas nuevas plataformas y esas nuevas maneras de hacer las cosas para ofrecer mi producto o servicio dentro de ese ecosistema de valor, ¿no? Sí, sin duda es un reto y una de las claves es lo que comentas, la integración. O sea, nadie podemos pretender aprovechar las oportunidades si lo queremos hacer solos, ¿no? O sea, hay que integrarse. Y bueno, sin duda el hombre, pues hemos sido los impulsores y los creadores de todos estos cambios. Y de pronto hay un cierto vértigo de que se están dando cambios a una velocidad, pues como nunca antes vista, ¿no? Y de pronto también entra el miedo de que este desarrollo vaya tan rápido, o sea, el hombre echó a andar esta evolución y que de pronto pueda quedar atrapado en ese desarrollo, ¿no? O sea, entra el miedo de que llegue un momento en donde, como bien decías, todo lo vas a tener a partir de una plataforma digital y la relación entre las personas pudiera quedarse en segundo plano, o sea, un poco deshumanizar pues la economía. ¿Cómo ves esta parte de ese miedo? Pues creo que es muy natural. Creo que es muy natural. Ante un cambio, pues hay ese miedo, ¿no? Hay esa tendencia natural a resistir ese cambio, ¿no? Pero mi recomendación para la gente es no tenerle miedo. Es no tenerle miedo, es estar informados, es ver las cosas como desde el lado positivo, es decir, cómo puedo aprovecharlo para que funcione, para que me funcione, y no tratar de meter, pues eso, la cabeza en la arena y pensar, pues, si cierro los ojos, pues esto va a pasar y no va a pasar nada, ¿no? Y no me va a afectar, porque te va a afectar definitivamente. Entonces, una de las cosas que nosotros enfatizamos mucho en el IPADE y en la Universidad Panamericana, evidentemente, es esta tendencia de que tenemos que ayudar a que la gente sean gente que aprende a aprender, ¿no? Nos tenemos que convertir pues ahora sí que en eternos estudiantes, ¿no? En estar siempre dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir cambiando y seguirnos transformando, porque si no nos vamos a estancar. O sea, esa época donde pues ya lo que aprendí en la universidad, pues ya yo no necesito aprender más, pues ya acabó, ¿no? O sea, todo el tiempo nos debemos de seguir preparando. Y la maravilla es que cada vez hay más herramientas para eso, ¿no? O sea, hay cursos ofrecidos por universidades, pero también hay cursos en línea donde tú puedes entrar, muchos de ellos inclusive gratuitos, que puedes averiguar más en temas tecnológicos, pues ahora sí que hasta donde quieras. Si quieres de lo más técnico, pues cursos para que aprendas a programar, etcétera, etcétera, o si no, pues simplemente para usar esa tecnología o para estar informados, ¿no? Con todos estos temas que están sucediendo. Las redes sociales, en lugar de estarlas usando, pues ahora sí que para presumir tu último viaje, pues ¿por qué no mejor te conectas con gente interesante a la que puedas seguir, que te dé ideas, que te vaya haciendo crecer, que te vaya retando, ayudándote a cambiar los paradigmas que traes en la cabeza de cómo deben de ser las cosas y tener una mucho mayor apertura, ¿no? Entonces yo creo que empezaría por ahí, por no tenerle miedo y por estar siempre dispuesto a seguir aprendiendo y a seguir creciendo y a no estancarte, porque sí es una realidad que los cambios cada vez son más rápidos, porque a la hora que no estás sujeto a las restricciones físicas, a las barreras físicas, pues las barreras de entrada van cayendo y hay mucha gente con muchas ideas muy buenas que tiene mucha iniciativa y están creando cosas nuevas y haciendo cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Sí, sin duda la parte buena de este tema es pues la democratización del contenido, de lo que podemos
aprovechar. Y Rafa, antes de terminar, se nos fue tu cámara. Ahí está. Ya estamos de regreso. Me tuve que cambiar porque hablando de tecnología se me estaba acabando la batería. Todavía tenemos restricciones en este tema tecnológico, pero ya estamos de regreso. Todavía hay restricciones físicas en eso, ¿no? Así es. No, pero al contrario, quererte agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Uh-huh. Quiero también apuntar que es la perspectiva de 3 economistas de la UP, uh-huh, tratando de de hablar de un tema que parece ser como muy obvio, pero que muchas veces no se entiende desde una perspectiva, como tú lo acabas de mencionar, de que existe un modelo y una lógica económica. uh-huh. Y antes de terminar, para cerrar, me gustaría preguntarte si algo importante se nos está escapando que deberíamos entender sí o sí como un must de este tema. Pues mira, yo cerraría un poco regresando de manera un poco tangencial a lo que ya aproximaba Roberto hace rato, ¿no? Y es decir, el papel de las políticas públicas en todos estos temas, ¿no? Me parece que en general, y eso es normal, los reguladores y las autoridades, etcétera, pues van atrás de la tecnología, porque la tecnología está cambiando muy rápido y los reguladores, el gobierno, pues normalmente es lento, es burocrático y tal, pues es la naturaleza del gobierno. Pero me preocupa que no se vean todos estos cambios como una oportunidad que hay que aprovechar, sino precisamente como una tendencia contra la que hay que luchar, ¿no? Y entonces que en este sentido le sigamos apostando a maneras manuales de hacer las cosas, a disminuir la transparencia en lugar de aumentarla, a no tener ese enfoque de servir a los ciudadanos como gobierno, sino más bien tratar de controlarlos, pues me parece que puede ser nos haría quedarnos atrás como sociedad, como país. Esto que decimos, pues sí, las cosas están cambiando y hay mucha iniciativa y hay mucha innovación, pero si no permitimos que se dé en nuestro país, si no hacemos las cosas fáciles para que los emprendedores y los empresarios puedan poner empresas y puedan traer todas estas ideas a México, pues nos vamos a quedar atrás. Y eso me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, pues ese llamado también a las autoridades a que se den cuenta que hay un nuevo modelo, que las cosas han cambiado muchísimo y que se pueden hacer las cosas de una manera mucho mejor. Aquí creo que un buen ejemplo, porque también se están haciendo cosas bien, que a mí me gusta mucho, pues es la Agencia de Innovación Digital, que por ejemplo se tiene en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es una administración que se ha dado cuenta que esa parte es fundamental y que están haciendo cosas muy, muy interesantes que me parece que van a tener un gran beneficio a la población. Y así como lo que se está haciendo en la Ciudad de México es lo que más conozco, porque yo vivo en la Ciudad de México, no es el único lugar. En otros estados, en otras ciudades en el país, donde hay gobiernos que tienen esta perspectiva mucho más vanguardista de las cosas, también se están haciendo esfuerzos muy interesantes. Por ejemplo, no era el tema de esta conferencia, o de esta plática, de esta entrevista, pero pues, todas estas cosas que están cambiando, entre otras cosas, están facilitando el uso de la inteligencia artificial, que es otro gran tema, ¿no? Súper interesante. Pues muchos gobiernos a nivel estatal y a nivel municipal en México sí que están aprovechando esas herramientas para tratar de dar mejores servicios a la población, ¿no? Entonces, me parece que también ahí hay un área de oportunidad muy, muy grande en el tema del gobierno y de los servicios públicos hacia la población, aprovechando las tecnologías y cómo el gobierno también se puede incorporar muchas veces también como actor a un ecosistema o como gestor de ecosistemas, ¿no? Todo este tema de las ciudades inteligentes, donde la autoridad de la ciudad es la plataforma que permite que se suban proveedores de servicios para hacer la vida más agradable en una ciudad para la población, pues me parece que son ejemplos también interesantísimos, ¿no? Sin duda es un tema que da para mucho, hay mucho que aprender, que seguir pues aprendiendo, impulsando, y te agradecemos mucho, Rafael, haber compartido con nosotros este espacio. Te felicitamos por la trayectoria y sobre todo por seguir impulsando tanto en tus alumnos, en la iniciativa privada, el romper el paradigma de la tecnología. Y los invitamos a todas las personas que nos están viendo a seguir a Rafael en sus redes sociales. Estamos seguros que van a encontrar cosas interesantes y los invitamos además a seguir aprendiendo sobre este tema.
No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, a seguirnos en sus redes sociales, seguirnos comentando como cada semana a través de correo electrónico, de nuestras redes. Son muy importantes las sugerencias y los comentarios que nos dan. La próxima semana vamos a tener un gran tema, que es la inflexión digital en la cultura. Les agradecemos a todas, a todos que nos dediquen este tiempo y pues nos vemos la próxima semana, hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Edwin. Gracias a ustedes y muchos saludos a todos los que se conectaron y nos escucharon. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.